¿Cómo estamos, Iglesia de Jesucristo? Quiero compartirle una palabra bastante fuerte. De por sí un profeta es aquel que tiene un mandato bastante fuerte, y es que no solamente dice lo bonito o lo bueno, sino que después de decir lo bueno da las instrucciones para que lo bueno que viene sobre aquellos que están recibiendo, aquellos por los cuales fue asignada la palabra, puedan cumplirla, se les pueda activar. Entonces no solamente un profeta solamente es enviado, un profeta apostólico es enviado para soltar una palabra preciosa en Cristo, sino también para decir la forma en que pueden llegar a ese camino y que esa asignación les sea activada en aquellos en los cuales fue predeterminada, como dice en Efesios capítulo 1. Mi argumento inicialmente es la palabra. Dice Amós 3:7, porque en Reina Valera 60 dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Nueva versión internacional, Amós 3:7 dice lo siguiente: en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Estoy hablando de un hermanito que se le ocurrió levantar la mano, empezar a bailar en Cristo y cosas de Dios. No estoy hablando de ministerios proféticos, aquellos que fueron asignados, aquellos que fueron ungidos, aquellos que fueron designados, aquellos que fueron levantados, aquellos que fueron ungidos como ministro, profeta. Yo fui asignado en el año 2013, fui asignado como apóstol y profeta de las naciones por mi padre en el ministerio, el apóstol y profeta de las naciones, Dr. Morris Cerulo, en el año 2013. Fui ungido en el año 2000 como un apóstol por el apóstol doctor del doctorado, doctor Edwin Álvarez de Panamá, con una unción apostólica y una unción de forma distinta, no en el mismo tiempo, 2 días distintos. Una unción apostólica del quíntuple, que es misterio quíntuple, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y como con una unción con aceite, en aceite y posición de mano, cumpliendo todos los requisitos teológicos, bíblicos, para la asignación y activación de un ministerio a cualquier nivel, sea maestro de la palabra, sea pastor, sea evangelista, sea profeta, sea apóstol. Se cumplió toda esa asignación, esa área teológica, esa área bíblica, imponiendo las manos, ungiendo con aceite y soltando la palabra. Aleluya. Entonces fui asignado como apóstol y profeta de las naciones. No es que uno le ocurra hacerlo, no, es una asignación divina. Entonces, dice la palabra también en Reina Valera 60, Segunda Crónicas 20:20. Segunda Crónica 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda Crónica, el mismo versículo, Segunda Crónicas 20:20, Nueva versión internacional, otra versión de la Biblia. Dice: al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo: habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. ¿Por qué esta administración inicial de cobertura apostólica profética? Porque usa la palabra. Siempre la palabra es la inicial y la terminal. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Aleluya. Sécase la hierba, se marchítese la flor, mas la palabra permanece para siempre. Nosotros pasamos, pero la palabra es eterna. Así que quiero compartirle una palabra radical, fuertísima, que va a cambiarle su forma de pensamiento, y esa es la idea que Dios quiere. Dice la palabra en Romanos 12:2, dice: cambia tu mente y cambiará tu circunstancia. Es una versión.
Y dice lo siguiente, que sumando y restando, en la Biblia ya estamos atrasados un milenio más o menos. Es decir, que a lo mejor es posible que el rapto tuvo que haber venido hace casi un milenio, casi 1000 años, o a 900 años atrás. Pudimos haber estado ya con Jesucristo disfrutando, pero alguien atrasó todo esto. Y lo único responsable del atraso de una bendición es la misma iglesia. Ahora vamos a empezar a sumar y restar. Son sumas y restas bíblicas, por supuesto. Comenzamos con por qué los años y por qué un milenio de atraso en todo este proceso divino que Dios está haciendo. Algunos están esperando el rapto. Y le voy a aclarar que ya nos hemos atrasado en el propósito en Dios, más o menos un milenio, casi 1000 años. Vamos a sumar y restas bíblicas. Reina Valera 60, Éxodo 12:40. Éxodo 12:40, Reina Valera 60, es el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, fue 430 años. Éxodo 12:41, pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Voy a repetirlo. Reina Valera 60, Éxodo 12:40 y 12:41. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahí le añadimos ya 430 años de atraso del propósito divino. Es decir, que tenían que estar 40 días y quedaron pegados 430 años. Y faltaba un detallito, porque ellos atrasaron 430 años. Pero después de salir de la tierra de Egipto, dice que 430 años se sumó. O sea, ¿cuánto eran? Eran 40 días que se demoraban de un punto a otro para salir de Egipto hacia la tierra prometida, pero se demoraron 430 años. En el mismo día, dice, toda la hueste de Jehová salieron de la tierra de Egipto. 430 años. Qué impresionante, ¿eh? 430 años. Y entonces, después de eso salieron, figúrate, después de esos 430 años hay que sumarle 40 años, porque eran 40 días de salida desde el Egipto hacia la tierra prometida, pero se demoraron 40 años más, ¿ya? O sea, son 430 años más 40. Tenemos 430 años. 430 años más 40 son 470 años. El otro dato importante, vamos sumando, que Malaquías termina su escrito aproximadamente 400 años antes de Cristo, antes del supuesto silencio, que es una parte en el cual dicen los historiadores, teólogos, eruditos en la escritura, en la Biblia y en la historia, que hubo un tiempo de silencio desde el tiempo en que el último, supuestamente dicen que el último profeta, que es un profeta menor llamado Malaquías, termina su escrito aproximadamente en los años 450 a.C. Y después de eso hay un silencio entre unos 450 a 400 años entre el punto de Malaquías hasta Mateo, hasta la venida del proceso mesiánico del nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahí hay que añadirle 33 años más sobre todo su proceso. Es decir, que tenemos 430 años hasta la salida de Egipto, del pueblo de Israel. Se le agregan 40 años perdidos en el desierto, más 450 años de Malaquías hasta la venida de aparición del Señor Jesucristo y su cumplimiento.
el cumplimiento mesiánico, nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, y hasta que muere Jesucristo y es resucitado, que son 33 años más. O sea, son 470 años más, 450 años. Más 33 años. ¿Cuántos son? Son aproximadamente entre 430 años de espera hasta la salida de Egipto, el pueblo de Israel, más 40 años en el desierto, más 450 años desde Malaquía hasta la aparición del cumplimiento de Jesucristo, de su nacimiento, de su muerte y resurrección, desde el inicio del nacimiento, y después 33 años para su muerte y resurrección. Tenemos la suma de 953 años aproximadamente. Más o menos 953 años de atraso. ¿De qué? Del propósito de Dios. O sea, hay un atraso de casi un milenio de todo el proceso divino que debiera ocurrir ya. Espero que lo hayas entendido, después lo escuchas nuevamente. Pero son aproximadamente casi un milenio que estamos atrasados en el propósito. Y hay un problema grave, y ese problema es que la iglesia ha sido la responsable. Algo está mal, algo está muy mal. Hay un atraso de casi un milenio. Al término del ministerio de Pablo ya había predicado a unas 100 millones de personas. Casi todo el mundo conocido estaba predicado. 250 millones de personas en todo el mundo estaban en ese momento. Terminando en el año 100 después de Cristo nomás. Entonces, hay un problema grave. ¿Por qué? ¿Por qué se ha atrasado casi un milenio en el Cronos? ¿Por qué se ha atrasado casi un milenio el propósito divino? La palabra dice en Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Significa que Dios tiene que cumplir el propósito, pero se ha atrasado casi 1000 años. ¿Y por qué? Inicialmente porque el pueblo es destruido por no conocer, respetar el diseño divino. Cuando no se respeta el diseño divino, es decir, cuando no se respeta lo que Dios dice, no se puede avanzar. El pueblo de Israel tuvo 430 años por desobediente ahí en Egipto. Cuando salió después tuvo 40 años porque Dios le dijo, por este lugar esto tienes que hacer. Se iban a demorar 40 días y se demoraron 40 años. ¿Entiendes? Luego hay un tiempo en el cual dice que son 450 años que no hay revelación profética. Y bueno, eso no es tanta verdad. Dice la escritura en Lucas 2:25 que y aquí había un Jerusalén, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Y comenzó a profetizar, ¿ves? Entonces no solamente este hombre era un hombre de Dios, había un mover del Espíritu que no está reconocido dentro de esos 450 años, pero eso es interesante. Seguimos con el tema, eso lo vamos a ahondar después, pero dice la palabra que mi pueblo fue destruido por no conocer, respetar el diseño divino, y eso es lo que quiero compartirte ahora. ¿Por qué no ha sido respetado? ¿Por qué ha sido detenido el tiempo en el cual debiéramos estar ya casi 1000 años adelantados y hemos estado ahora 1000 años atrasados?